En Latinoamérica existen lugares que son aterradores, no solo por las tragedias que marcaron su historia, sino por todo lo que comenzó a suceder después. Pueblos borrados del mapa en cuestión de minutos, hospitales donde cientos de personas dieron su último aliento, antiguas prisiones, islas y edificios abandonados que, décadas después, siguen siendo escenarios de testimonios tan inquietantes que nadie ha logrado explicar por completo. Hoy viajaremos por Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Venezuela para descubrir la historia real detrás de algunos de los lugares más aterradores del continente. ¿Se trata únicamente de leyendas alimentadas por el miedo o hay algo que aún permanece en estos sitios? Acompáñeme y decide por ti mismo. En el oeste de Barquisimeto, estado de Lara, se levantan 4 enormes torres de concreto que nunca llegaron a cumplir el propósito para el que fueron construidas. Lo que debía convertirse en un moderno complejo residencial para miles de personas, terminó transformándose en uno de los lugares más inquietantes de Venezuela. El proyecto comenzó a finales de la década de 1970, pero problemas estructurales y económicos provocaron que la construcción quedara abandonada durante décadas. Con el paso del tiempo, las inmensas estructuras fueron deteriorándose hasta convertirse en unas ruinas dominadas por el abandono. Sin embargo, no fue el concreto agrietado lo que le dio su oscura fama. Durante años, las autoridades y los medios locales registraron múltiples muertes por caída desde las torres, al punto de que muchos habitantes comenzaron a llamarlas el trampolín de la muerte. Pero eso fue solamente el comienzo. Vecinos, exploradores urbanos y curiosos aseguran haber escuchado lamentos, visto sombras e incluso encontraron evidencias de supuestos rituales ocultistas entre los pisos abandonados. En el corazón de Buenos Aires se alza uno de los cementerios más famosos del planeta, un lugar donde descansan presidentes, héroes nacionales y algunas de las familias más influyentes de Argentina. Pero cuando el sol desaparece y el silencio se apodera de sus estrechos pasillos, la historia da paso a algo mucho más inquietante. Para muchos investigadores, guías y aficionados a lo paranormal, el cementerio de Recoleta es considerado uno de los lugares con mayor actividad paranormal de toda Latinoamérica. Durante décadas se han reportado apariciones, susurros que parecen surgir de los mausoleos, pasos que resuenan entre las tumbas y extrañas sombras captadas por visitantes cuando el lugar permanece completamente desierto. Una de las leyendas más famosas es la de la Dama de Blanco, relacionada con Luz María García Belloso, una joven fallecida en 1925. Según el relato, una noche un hombre le prestó su abrigo a una misteriosa muchacha que parecía tener frío. Al regresar al día siguiente para recuperarlo, descubrió que el abrigo descansaba cuidadosamente doblado sobre la lápida de Luz María. Pero esa no es la única historia. Muy cerca se encuentra el mausoleo de Rufina Cambaceres, cuya leyenda asegura que fue enterrada por error tras sufrir un episodio de catalepsia. Desde entonces, algunos visitantes afirman escuchar golpes provenientes de su tumba y ver la silueta de una joven caminando entre los mausoleos cuando cae la noche. Y si todo esto ya resulta inquietante, escucha ahora la psicofonía que fue grabada en dichos mausoleos. ¿Hay alguien aquí que se quiera comunicar? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ana, ¿puedes nombrar a alguno de los que estamos aquí? ¿Daniel? Hola, ¿te puedes manifestar de alguna otra manera, por favor? Muchas gracias. Adiós. Hasta me dijo adiós. Se piden más encima. A orillas de la enorme laguna Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, se alzan las ruinas de que alguna vez fue el hotel más lujoso de la región. Inaugurado en 1943, el Gran Hotel Viena ofreció una experiencia comparable con los mejores hoteles de Europa, pero su época de gloria duró apenas unos años. Décadas después, las intensas inundaciones provocadas por el crecimiento natural de la laguna cambiaron para siempre el destino de Miramar de Ancenusa. Cerca del 90% del pueblo original quedó bajo el agua, junto con calles, viviendas y decenas de antiguos hoteles. El Gran Hotel Viena logró resistir, pero quedó rodeado por un paisaje desolador que alimentó toda clase de historias. Con el paso de los años,
comenzaron a surgir rumores sobre supuestos vínculos con jerarquías nazis que habrían visitado el lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no existen pruebas de que confirmen esas versiones, el misterio alrededor del hotel nunca desapareció. Lo que sí está documentado es que el Gran Hotel Viena es considerado uno de los lugares con mayor actividad paranormal de Argentina. Guías turísticos, visitantes e investigadores aseguran haber escuchado pasos, puertas cerrándose solas, golpes en habitaciones vacías y extrañas siluetas observando desde las ventanas del edificio. Incluso el equipo de Ghost Hunter International afirmó haber captado fenómenos inexplicables durante una investigación realizada en el lugar. Y entre todas las historias, hay una que se repite una y otra vez, la de un misterioso hombre que, según varios testigos, continuó observando desde la ventana de la habitación 106 como si jamás hubiera abandonado el hotel. En las antiguas calles empedradas de Antigua Guatemala, una ciudad con más de 480 años de historia, existe una construcción que muchos prefieren evitar cuando cae la noche. Es conocida como la Casa del Exorcismo, un lugar envuelto en décadas de leyendas, donde numerosos visitantes aseguran haber vivido experiencias que jamás pudieron explicar. Según los relatos más conocidos, todo comenzó cuando una joven que habitaba la casa empezaba a presentar un comportamiento tan extraño que algunos creyeron que estaba poseída. La historia cuenta que un sacerdote realizó un exorcismo dentro de la vivienda, dándole origen al nombre con el que hoy es conocida. Aunque no existen registros históricos que confirmen este hecho, la leyenda sobrevivió durante generaciones y convirtió el lugar en uno de los más inquietantes de Guatemala. Con el paso de los años, investigadores de lo paranormal, turistas y habitantes de la ciudad han afirmado escuchar susurros, golpes en habitaciones vacías, puertas que se cierran sin explicación y sombras que parecen cruzar los pasillos cuando la casa permanece en silencio. Pero más inquietante es que algunas personas aseguran que, al entrar, sienten una extraña sensación de opresión, como si alguien los observara desde la oscuridad. ¿Es simplemente el poder de una antigua leyenda o realmente hay algo que nunca abandonó la casa? A primera vista, la isla Gorgona parece un paraíso. Está ubicada en el Océano Pacífico colombiano, cubierta por una espesa selva tropical, rodeada por aguas cristalinas y famosa por la llegada de ballenas jorobadas cada año. Pero durante más de 2 décadas, este lugar fue todo lo contrario. Entre 1960 y 1984 funcionó aquí una de las cárceles más temidas de Colombia. Su aislamiento natural, las fuertes corrientes marinas, la presencia de tiburones en sus aguas y una selva habitada por serpientes venenosas hacían que escapar fuera prácticamente imposible. No era solo una prisión, era una condena de la que casi nadie lograba salir. Las celdas de castigo inspiradas en modelos de máxima seguridad de la época apenas permitían permanecer de pie. Reclusos relataron torturas, enfermedades, hacinamiento y condiciones tan extremas que muchos llegaron a decir que era peor enfrentarse a la selva que permanecer encerrados entre aquellos muros. Durante los 24 años que estuvo en funcionamiento, decenas de internos murieron dentro de la prisión y el pequeño cementerio de la isla aún permanece como silencioso testigo de su oscuro pasado. Con el cierre del penal, la naturaleza comenzó a reclamar lo que alguna vez le perteneció. Árboles, raíces, lianas cubrieron lentamente los pabellones abandonados, pero según guías turistas e investigadores, no todo quedó sepultado por la selva. Muchos afirman haber escuchado lamentos, golpes que resuenan en los antiguos calabozos y voces que parecen surgir de los pasillos completamente vacíos. Sin duda, es uno de los lugares más temibles de toda Latinoamérica. A solo 30 kilómetros de Bogotá, entre la neblina y el estruendo de una cascada de más de 150 metros de altura, se alza uno de los lugares más misteriosos de Colombia, el Hotel del Salto de Tequendama, construido entre 1923 y 1927. Como un exclusivo hotel para la alta sociedad, este edificio fue durante años símbolo de elegancia y lujo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el deterioro del río, el abandono y las numerosas tragedias ocurridas en alrededores transformaron por completo su historia. Durante décadas, el Salto de Tequendama fue escenario de múltiples muertes registradas por las autoridades, convirtiéndose en un lugar rodeado de dolor y de innumerables leyendas. Ese oscuro pasado hizo que muchos comenzaron a creer que algo permanecía entre la neblina, observando desde el borde del abismo. Hoy, el antiguo hotel convirtió en un museo desconsiderado por muchos investigadores y aficionados a lo paranormal como uno de los lugares con mayor actividad paranormal de Colombia. Visitantes aseguran escuchar lamentos, pasos en habitaciones vacías,
cambios repentinos de temperatura y la figura de una misteriosa mujer vestida de blanco que aparece entre la niebla para desaparecer segundos después. Incluso exploradores urbanos e investigadores paranormales afirman haber obtenido psicofonías y registros de extraños sonidos durante sus recorridos nocturnos. La espesa neblina de las montañas de Cartago, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un edificio que muchos consideran el lugar con mayor actividad paranormal de Costa Rica, el antiguo sanatorio Carlos Durán. Sus largos pasillos vacíos, habitaciones en ruinas y el inquietante silencio que lo envuelven han convertido este sitio en escenario de innumerables investigaciones paranormales. Visitantes aseguran escuchar pasos cuando no hay nadie, puertas que se abren solas, risas infantiles y la figura de una misteriosa monja recorriendo los antiguos pabellones durante la noche. Lo más sorprendente es que este lugar no fue construido para causar miedo. Inaugurado en 1918, fue el hospital más moderno de Centroamérica y nació con un único propósito: combatir la tuberculosis, una enfermedad que en aquella época cobraba miles de vidas. Durante décadas, cientos de pacientes lucharon aquí por cada respiración, mientras médicos y religiosas dedicaban su vida a intentar salvarlos. Con la llegada de nuevos tratamientos y años después la devastadora erupción del volcán Irazú en 1963, el sanatorio fue abandonado. Desde entonces, el deterioro del edificio dio paso a una oscura leyenda que no ha dejado de crecer. Su fama llegó a ser tan grande que el equipo de Ghost Hunters International realizó una investigación en este lugar, donde afirmó haber registrado fenómenos que nunca logró explicar por completo. Son de la Ciudad de México. Se levanta un edificio que durante décadas fue conocido como el Palacio Negro de Lecumberri, una prisión tan temida que solamente su nombre era suficiente para provocar miedo. Inaugurado en 1900, fue diseñado bajo el modelo panóptico, una estructura que permite vigilar a todos los reclusos desde una torre central. La sensación era clara: aunque no vieras a los guardias, ellos siempre podían estar observándote. Pero el verdadero horror ocurría dentro de sus muros. Durante más de 70 años, Lecumberri fue escenario de hacinamiento, torturas, enfermedades, ejecuciones y constantes abusos de poder. Miles de personas pasaron por sus celdas y para muchos salir con vida ya era un milagro. Con el cierre de la prisión en 1976, el edificio fue transformado en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, quienes trabajan allí aseguran que el pasado nunca desapareció por completo. Vigilantes y empleados han contado que, durante la noche, se escuchan pasos en pasillos vacíos, golpes provenientes de antiguas celdas y puertas que se cierran sin explicación. Algunos incluso afirman haber visto sombras cruzando los corredores donde antes permanecían los prisioneros. Investigadores de lo paranormal consideran a Lecumberri uno de los lugares más embrujados más conocidos de México, convencidos de que el sufrimiento vivido entre sus muros dejó una huella imposible de borrar. En los antiguos canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe una pequeña isla donde cientos de muñecas rotas cuelgan de los árboles desde hace décadas. Algunas ya no tienen ojos, otras conservan apenas una extremidad y todas parecen observar en silencio a quienes se atreve a desembarcar. Este lugar, conocido como la Isla de las Muñecas, es considerado por muchos como uno de los sitios con mayor actividad paranormal de toda Latinoamérica. La historia comenzó en la década de 1950, cuando Julián Santana Barrera, el único habitante de la isla, asegura haber encontrado el cuerpo de un... Poco después halló una muñeca flotando cerca del lugar y decidió colgarla en un árbol como muestra de respeto. Sin embargo, Julián afirmaba que el espíritu de la niña seguía apareciendo por las noches. Convencido de que las muñecas mantenían tranquila aquella presencia, pasó más de 50 años recorriendo basureros y canales para reunir cientos de ellas, hasta cubrir prácticamente toda la isla. Con el paso del tiempo, visitantes comenzaron a asegurar que las muñecas movían los ojos, giraban la cabeza por sí solas, susurraban entre la oscuridad, incluso seguían con la mirada a quienes caminaban por los senderos. La leyenda tuvo un final tan inquietante como su origen. En 2001, Julián Santana fue encontrado sin vida en el mismo canal donde, según él, había aparecido la niña décadas atrás. La causa oficial fue un infarto, pero para muchos habitantes de Xochimilco, aquello fue mucho más que una simple coincidencia. En Colombia, hay lugares donde el silencio no significa paz.
lugares donde la tragedia parece haber dejado algo más que recuerdos. Armero, en el departamento del Tolima, es uno de ellos. La noche del 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruiz provocó una avalancha que sepultó casi por completo la ciudad y acabó con la vida de más de 23.000 personas, convirtiendo en una de las mayores tragedias de la historia de Latinoamérica. Desde entonces, numerosos visitantes, habitantes e investigadores han relatado experiencias difíciles de explicar entre las ruinas del antiguo hospital, el cementerio y las calles donde alguna vez existió toda una ciudad. Voces, sombras, extrañas sensaciones y apariciones forman parte de los testimonios que han convertido a Armero en uno de los lugares más paranormales más conocidos de Colombia. Pero hay algo que me impactó aún más. Durante mi propia exploración, realizada a las 3 de la madrugada, encontré personas realizando rituales de brujería dentro de las ruinas. No fue algo que me contaron, yo mismo fui testigo de ello. El ambiente era estremecedor, el frío era absoluto y el silencio hacía que cada paso se sintiera más pesado. Es una experiencia que difícilmente se puede describir hasta vivirla. Si quieres conocer cómo luce realmente Armero en plena madrugada, recorrer sus ruinas y ver con tus propios ojos lo que encontré durante esa noche, te invito a ver la exploración completa en mi canal. Después de estar allí, comprendí por qué tantas personas aseguran que Armero es un lugar donde la historia todavía parece seguir presente. Y hasta aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces alguno de estos lugares? ¿Has visto alguno de ellos o has vivido una experiencia extraña que todavía no puedes explicar? Si conoces otro lugar aterrador de Latinoamérica que debería aparecer en una segunda parte, escríbelo abajo junto con el país donde está. Estaré leyendo todos los comentarios y los más impactantes podrían aparecer en un próximo video. Si disfrutaste este recorrido por los lugares más aterradores de Latinoamérica, no olvides dejar realmente tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos videos.